No sé si alguien ya entró en la sala, pero tenemos un problema con el campus, que no puedo acceder a Big Blue Button. No funciona en este momento en el campus del SSD entrar a las clases. Me está dando error con el Big Blue Button. No sé si alguien ha entrado ya a Twitch. ¿Sí? Si alguien entró a Twitch, probemos a ver si pueden los que han entrado a Twitch de comunicarse por el chat de Twitch mismo. A ver si alguien me escribe en Twitch y me dice que sí, están ahí en Twitch. Porque me está dando que existen usuarios que están en Twitch. Si es verdad, alguien en el mismo chat. Yo ahí he escrito en el chat de Twitch, a ver si alguien, no sé si pide sacar una cuenta o algo así, a ver si pueden escribir por Twitch. Porque sigo sin poder entrar al aula virtual propuesta en el campus. A ver si alguien me escribe ahí en el mismo chat de Twitch y me comenta si puede, si están viendo, si están visualizando la pantalla del escritorio mío. Si alguien se conecta a ver por Twitch. A ver si alguien por Twitch me envía un mensaje para saber si hay alguien conectado. Perfecto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Andrés? ¿Se está escuchando por Twitch? Tengo un problema con el campus que no está funcionando. Ajá. Perfecto. A ver, los otros si están escuchando, a ver, creen un usuario para poder escribir ahí por el chat. Creen un usuario ahí en Twitch. Teóricamente hay varios compañeros más, porque hay 5 en la sala, por lo que me dice acá Twitch. Ajá, sí, parece que es algo del Big Blue Button que no está, hay un problema de configuración, parece. A ver si algún otro más crea un usuario ahí en Twitch y puede también comunicarse por el chat. Así que antes que empecemos, tener la idea de que hay alguien más que esté pudiendo ver y que esté escuchando. Porque posiblemente alguien, si no escucha, tiene que activar el sonido. ¿Sí? Debe activar ahí el sonido en la ventana del video de Twitch. Creen una cuenta ahí en Twitch y van a poder escribir para poder utilizar el chat.
de los otros chicos que estén, perfecto, ahí. Ahí, unos segundos, otro que ya se ha conectado. Sí, ya somos, ya hay dos. A ver, alguno más que haga otra cuenta. Así estamos todos, o casi todos por lo menos, y podemos conectarnos. Ya empezamos. Un segundo, a ver si logra alguno más hacer una cuenta y pasamos a la clase. Quiero ver algunos controles visuales más. Teóricamente hay un par más viendo. Creo que deberían ser de la materia, ¿no? Salvo que sea alguno de otro que no pertenezca a la materia. Yo creo que alguien más tiene que estar. Yo les mandé un mensaje. Si alguno de ustedes tiene, pueden mandar por chat a alguno de sus compañeros diciendo que entren acá a Twitch, también se lo agradecería. A ver, yo vuelvo a ver si puedo nuevamente. Yo les mandé un mensaje por el campus, pero no puedo. Me sigue dando un error acá el Big Blue Bluetooth. No puedo hacerlos entrar por acá ni informarles por el chat. Bueno, me voy a jugar con que están viendo los otros compañeros. ¿Sí? Traten de sacar una cuenta en Twitch. Y pasemos a lo que tenía planificado. Por lo menos así queda almacenado. ¿Sí? Empezamos así, por lo menos queda el video almacenado y después consultarán las dudas. Sí, va a quedar grabado. Sí, queda grabado como las otras clases ahí en Twitch. Así que empecemos entonces. La idea, vamos a tratar, hemos visto varios tipos de controles visuales. Ya trabajamos con los buttons, Tech View, Edit Tech, Radio Button, ¿sí? Con los grupos para agrupar los Radio Button. Vamos a ver ahora la clase, una de las que quiero que está faltando, los checkbox. Y vamos a tratar de implementar esta interfaz visual. Vamos a implementar la interfaz visual en la cual vamos a disponer estos 5 checkbox en el cual yo voy a seleccionar qué lenguaje de programación conozco y cuando presione confirmar vamos a analizar cómo analizo si está chequeado y vamos a mostrar en TechView cuántos de esos controles están chequeados. Pasemos a crear un proyecto de File New Android Application Project. Vamos a crear, le voy a llamar uno que no tenga acá, proyecto checkbox, le voy a llamar. Todo por defecto dejo los valores y pasamos a hacer la interfaz visual. Vamos a hacer esa interfaz en el cual, si vemos hay uno por línea, lo más conveniente es utilizar un linear layout acá. Para utilizar un linear layout que sea la raíz, porque por defecto, siempre que uno crea una activity, tiene un relative layout. Si bien lo puede utilizar ese, pero si acá van a ser uno abajo de otro, lo más conveniente es cambiar el relative layout por un linear layout vertical. ¿Cómo cambiamos el relative layout que crea por defecto por el activity? Botón derecho, Change Layout. Y vamos a buscar dentro de los layouts posibles el Linear Layout Vertical. Y ahí seleccionamos el vertical y ya queda seleccionado el único layout. Si vemos el XML, tenemos un Linear Layout, que es el layout raíz o principal de la activity. Ahora todo lo que dispongamos va a quedar uno abajo de otro.
El checkbox se encuentra en la pestaña For Widget. En el For Widget, los checkbox, a diferencia de los radio button, los radio group, que tienen un conjunto radio button, acá los checkbox son independientes, o sea, unos son independientes de otros. O sea, depende del problema, yo utilizo, cuando quiero agrupar un conjunto de opciones, que una sola se puede seleccionar, utilizan los radio group. En cambio, cuando son independientes, como es acá, los distintos lenguajes que uno puede llegar a conocer o no, yo puedo tildar el que necesite, de los que conozco, y son independientes unos que otros. Yo puedo tildar todos, ninguno, uno, dos, los que conozca realmente. Entonces vamos a disponer los checkbox y vamos a irlos a medida que los vamos tirando, obligatoriamente quedan, no puedo disponerlos allá, siempre va a quedar uno abajo de otro, los checkbox, y vamos a disponer un botón y finalmente un text view para mostrar la cantidad de lenguas que conoce. Entonces, vamos a cambiar las etiquetas. Acá pondremos, bueno, en la etiqueta... ahí estoy viendo, yo tengo la otra, queda grabado solo por... Está bien, yo, eso que me dicen queda grabado por 15 días es verdad, pero yo ya lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube. ¿Sí? Con eso voy a solucionar ese problema. Ya lo estoy haciendo eso con algunas otras materias. Acá todavía pueden entrar los que están vivos y ya voy a subirlos a YouTube. Y la otra no me manda el código de verificación, por eso demoraba en crear cuenta. Ahora ya salió. Words, que no sé con qué nombre está asociado. Words. Continúo yo. Yo estoy viendo, tengo acá el televisor, el monitor, por eso veo varias pantallas y por ahí me pierdo con qué pantalla estoy viendo. Sigo acá con el checkbox. Acá iba a poner las etiquetas Java, C++, después C#, JavaScript y finalmente PHP. Esas son las etiquetas que van a tener los checkbox. Acuérdense, cada checkbox... Ah, perfecto, María. Ahora sí ubico. Continúa. Entonces, cambio la etiqueta del botón, que va a ser la etiqueta confirmar. Acuérdense que los botones, además la etiqueta, el fundamental es inicializar el onClick, que es el método que se va a ejecutar cuando se lo presione. Yo lo voy a llamar confirmar. Acuérdense, los nombres de métodos empiezan con minúscula en Java. La propuesta, siempre por nomenclatura, empezar con minúsculas. Más allá que funcionaría, pero el nombre de método, la propuesta con minúsculas. Y me falta el text view. Acá vamos a decir cantidad de lenguajes. Bueno, esa es la interfaz visual. Pasemos a la lógica. Bueno, entonces, acuérdense, los checkbox lo tenemos en la pestaña For Widgets. ¿Sí? Son independientes, no hay grupos como están los radio group, que tienen internamente radio button. Normalmente uno dispone de un radio group y después hacemos uno para recordar usando todos estos. Pero acá seguimos con los checkbox. Entonces ya, acuérdense que después de hacer la interfaz visual es fundamental presionar los disquets para que grabe y genere ese archivo automático con la referencia de los objetos visuales. Y nos vamos a la carpeta Source, y acá en la carpeta SRC o Source vamos al Main Activity, donde tenemos que implementar la lógica. Dijimos que como no estamos trabajando con menú, el método onCreateOptionMenu lo podemos eliminar. Y nos dejamos nada más el Main Activity, que hereda la Activity, y la Activity es básicamente la ventanita de Android, la ventana. ¿Qué objetos visuales vamos a tener? Acá vamos a tener los 5 checkbox. Le voy a llamar checkbox 1 o CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5. Ahí, acuérdense de importar cada una de estas clases visuales.
está el paquete Android Widgets. Si vemos ahí lo agregado al checkbox. Cuando lo muestra subrayado el menú es porque lo borré el método y ese método hacía referencia al menú. Si lo borramos, no hay ningún problema. Si lo dejamos, tampoco va a dar problemas, ¿sí? Pero nos avisa el Eclipse que es una clase que no estamos utilizando dentro de nuestra aplicación. Después de los checkbox, vamos a necesitar un TextView, donde vamos a decir cantidad de lenguajes. El TextView. Y bueno, importamos el TextView. Y en el onCreate, acuérdense que tenemos que obtener la referencia de estos 6 objetos. Del checkbox 1, que es de la clase checkbox. Con la tecla control espaciadora me abre la ventana de métodos heredados de la clase activity, ¿sí? Con la tecla control y espacio. Y ahí busco fácilmente, empiezo a escribir find view by ID y hago referencia de la clase R, esa que se crea automáticamente, busco el ID del checkbox 1. Bueno, exactamente hago lo mismo, ¿cierto? Con los otros. Copio y pego el checkbox 2, 3, 4, 5 y la referencia a los objetos CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. Y también obtengo la referencia del TextView, donde voy a mostrar la cantidad de lenguajes que conoce. Este tipo TextView y control espaciadora y busco el Find View by ID. A ver, control espaciadora, Find View by ID, r.id. TextView 1 se llama ese objeto. Entonces, en el onCreate obtengo una referencia de todos los objetos visuales y ahora tengo que, en el confirmar, cuando se presiona confirmar, analizar cuántos de estos checkbox están tildados. ¿Cómo hacemos eso? Dijimos que tenemos el botón. Vamos al botón, hemos dicho que el método se llama confirmar, en minúscula lo he puesto así, y hacemos un método público. Voy confirmar. Tiene que llegar un objeto de la clase view como parámetro. Esta es la sintaxis del método que va a capturar el clic del botón. Cuando se dispara el clic, yo tengo que contar cuántos checkbox están tildados. Y defino un contador. Le voy a llamar cantidad. Can. Y empiezo a ver si el checkbox 1 is checked se llama el método. Igual que los radio button. Si es así, incremento el contador en 1. Exactamente hago lo mismo para los checkbox 2, 3, 4, 5. Va a entrar por cada if de los checkbox que estén chequeados. Y en el TextView en TextView 1 vamos a cambiar mediante el método setText. Vamos a cambiarlo y vamos a decir cantidad de lenguajes conoce, cantidad de lenguajes, y vamos a concatenarle con el operador más el contador can. Contador can conviene que lo definamos acá el mismo método confirmar, es una variable local, porque acá cuando presiono confirmar, defino una variable local en 0 y cuento cuántos checkbox están tildados. ¿Sí? Entonces, no he abierto yo el emulador, va a demorar un poquitito, pero tengamos en cuenta que no hace falta ese contador definido como un atributo acá arriba, porque no lo utilizo en más de un método. Cuando uno lo define como atributos, cuando los utilizo en más de un método. Acá, por ejemplo, los objetos, obtengo la referencia en el onCreate y en el método confirmar analizo cada checkbox si está tildado y muestro en el TextView el contador. Perfecto. ¿Qué tal, Nicolás? Ahí estoy viendo de reojo. Han ido pudiendo conectarse, se ve. Por lo que veo hay 7 alumnos en este momento. Y además yo, digamos, ahí hay 7. Bueno, entonces en este problema lo que intentamos es analizar cómo manejamos los checkbox. Mientras se va abriendo, repasemos. Los checkbox los tenemos en la pestaña For Widgets, ¿sí?
aparece en un abajo de otro y en forma obligatoria porque cambié por un linear layout vertical. Sí o sí, yo no hay forma de que los pueda bajar y ubicar. O sea, ahí ya tendría que utilizar otro tipo de layout. Pero acá se me ocurre utilizar linear layout, muy fáciles, digamos, de ubicar utilizando este tipo de layout o de contenedor, también serán los layout o contenedores de objetos. Todavía no ha abierto y de seguir diciendo de que, bueno, una vez que uno dispuso los objetos, acuérdense siempre que armamos una interfaz visual, de grabarlos, tocar los disquetes. En realidad el disquete solo graba la ventana que está abierta. Y el conjunto de disquete, si yo he modificado varios archivos, por ejemplo, acá modifico este archivo y acá modifico este archivo, por ejemplo, voy a arrastrar un botón más y lo voy a borrar. Si vemos hay un asterisco en cada ventana, en cada una de las pestañas, significa que los dos archivos han sido modificados y no han sido grabados. Si yo toco el conjunto de disquete, va a grabar todos. Ahí le saca el asterisco todos. O sea, por eso yo digo por ahí el disquete que graba todos los archivos que yo he modificado. Y vamos a abrir. Ahora sí, ya está el emulador abierto. Acuérdense que después la idea es no cerrarlo más. Y ahí lo tenemos funcionando a la aplicación. Si yo tildo, conozco Java, C# y PHP, debería mostrar, cuando digo confirmar, 3. Hay 3 elementos tildados. O sea, tengamos en cuenta qué es lo que está sucediendo. Si vamos al código, supongamos yo no tengo tildado ninguno. Cuando presiono confirmar, se ejecuta el método confirmar. Y ahí analiza llamando al método isCheck para cada checkbox, para cada checkbox, y da falso en este caso, porque no hay ninguno de estos if da verdadero, por eso muestra 0. La variable can tiene 0. Si yo selecciono 1, ahí tendría 1, y si selecciono 2, o sea, cada vez que presiono confirmar se ejecuta el método y cuento cuántos de los checkbox están tildados. Bueno, este era sencillo para ver este otro control. Pero para repasar un poquito el otro día he traído, vamos a hacer este problemita. Repasamos los que no vieron el otro día para ver los radio button y hacemos unos con radio button y checkbox. Radio button y checkbox. Vamos a implementar esta interfaz. ¿Alguna pregunta de los checkbox o lo hacemos, vamos avanzando y después al final me hacen preguntas para que quede más o menos grabado así en orden lo que vamos a ver hoy? ¿Sí? O sea, paso al siguiente problema y después dejamos para el final preguntas así puntuales. El siguiente problema, vamos a cerrar las pestañas, cierro el proyecto checkbox y vamos este proyecto vamos a implementar, checkbox y radio button. Creamos un nuevo proyecto, File New Android Application Project, y vamos a crear ejercicio checkbox y radio button. Todo por defecto, dejamos, bueno, ejercicio checkbox y radio button. Vamos a armar esta interfaz. Borramos el text view que agrega por defecto. Como van a estar los elementos uno abajo de otro, más conveniente cambiar relative layout por un linear layout vertical. Primero pide la dirección. La idea es hacer un pedido de pizzas. Supongamos el celular que no tiene nada de conexiones en este momento a internet, pero es la interfaz visual. Vamos a tener que cargar la dirección. La dirección se va a cargar. Vamos a utilizar first name, last name. Disponemos este objeto, un edit text. El edit text, si yo quiero que aparezca este hint, este mensaje en grisecito, justamente modificamos esa propiedad hint y ponemos dirección. Ahí va a aparecer ese texto que se va a borrar cuando el operador empiece a cargar la dirección a donde quiero que me envíen las pizzas. Ahora vamos a disponer 3 checkbox, el control que hemos visto hoy, y disponemos 1, 2,
3 checkbox y es linear layout vertical, ¿sí? El que pregunta el linear layout es vertical, horizontal es cuando están uno al lado de otro, vertical uno abajo de otro. Yo puedo usar también y después combinar, veíamos el otro día, tener un linear layout vertical, dentro de eso un linear layout horizontal para poner varios objetos uno al lado de otro e irlos combinando de esa forma. Pero acá nada más voy a usar el linear layout vertical. Yo lo puedo cambiar, hago botón derecho, orientación. Está vertical en este momento, ¿sí? O sea, yo fácilmente lo puedo cambiar desde acá. Botón derecho, orientación y lo cambio horizontal o vertical. Bueno, acá dijimos que vamos a poner como texto que diga queso, que vale 200. El siguiente es jamón y queso 250. Y finalmente el tercer checkbox, anchoas 300. Bueno, tengo dispuestos los tres objetos. Ahora voy a pasar a crear el grupo de radio button. Hemos dicho que los radio button es lo que veíamos el otro día. Uno no viene a sacar este individual, los radio button, no lo empieza a disponer uno a uno, sino es un grupo, trae de acá. Si bien el grupo siempre agrega 3, si yo necesitara 4, vengo, tomo otro más. Lo mejor por ahí es más fácil ubicarlo acá. Ahí tiene 4 ya. Pero si yo necesito 2, como es en este problema, selecciono tecla suprimir, suprimir. Si bien también lo puedo hacer desde acá, pero a veces es más fácil desde la ventana online. Si utilizan el Android Studio, la interfaz visual es mucho más fácil de trabajar. Eso han ido mejorando en las últimas versiones. Pero de todos modos, en esta versión, en unas situaciones uno tiene que trabajar mucho con la ventana online. Bueno, acá dijimos que estos radio buttons van a trabajar en conjunto porque están dentro de un radio group. Solamente uno de los dos puede estar seleccionado. Y la idea es que acá la entrega de las pizzas puede ser entrega rápida. Vamos a modificar el texto. Entrega rápida, que vale 50 pesos. Y entrega normal, cambio. Y este otro es entrega normal, que vale 20 pesos. Bueno, ahí está armada la interfaz casi. Falta el botón para pedir. Y pongo el botón pedir. Algo vimos el otro día, que en layout parameters, si yo quiero que el botón ocupe todo el ancho, hay una propiedad. ¿Dónde está? El width. El width wrap content está diciendo que se tome el tamaño más pequeño del botón siempre y cuando entre en el texto. Si yo le pongo match parent, va a ocupar todo el ancho del, digamos, del pariente, que en este sería linear layout. Linear layout ocupa todo el ancho y alto de la pantalla. Entonces, si yo al botón le pongo el ancho match parent, hago que ocupe todo el ancho del pariente. O sea, es distinto ahí como lo puse, pero para que recuerden. En cambio, si yo lo vuelvo al width a wrap content, va a volver al tamaño más grande siempre para que entre el texto nada más. O sea, achica lo máximo hasta que entre el texto. Ahí queda como lo planteé acá en la interfaz visual. Y finalmente vamos a disponer un text view. Acuérdense que todos estos 4 son todos text view. Nada más que tienen algunos modificar la propiedad del tamaño texto. Pero son todos text view. Nada más un text view grande, ya configurado la fuente como más grande, pero todos los 3 son estos text view. Igual que estos 2 botones. Son los 2 de tipo button, pero nada más que uno está configurado para que sea un botón pequeño la fuente. Pero no importa cuál rastremos, el funcionamiento sería igual. Voy a elegir el medium y acá voy a mostrar resultado. Acá le vamos a mostrar el resultado, va a ser cuánto tiene que pagar. Cuando diga pedir, según qué pizzas pidió,
vamos a mostrar. Entonces, acá ya tengo armada la interfaz visual. Pasemos a la lógica. La idea es esta. Yo voy a poder chequear varias pizzas. Nada más puedo pedir en este momento una sola pizza de cada tipo, eso sí. ¿Sí? Yo puedo pedir una de queso, una de jamón y queso, una de anchoa. No puedo pedir dos de queso porque no hemos puesto otro control que me permita seleccionar la cantidad. Pero en este momento quiero que quede claro el manejo de los checkbox y los radios. Entonces, el pedir, dijimos que tenemos que configurar el botón, el long click, indicando el método que se va a ejecutar. Bueno, ya armé toda la interfaz, enlacé el botón pedir en la propiedad un clic. Acuérdense tocar los disquetes, o en este caso el disquete solo también podría ser, y vamos a la lógica de la aplicación. Hay una parte mecánica que, bueno, voy a borrar, fíjense, porque este menú después me lo da como un warning. Fíjense acá, yo como lo borro, no voy a estar trabajando con menú y se me tilda como un warning diciéndome que no me hace falta. Bueno, lo puedo remover, ahí lo elimine. Siempre el onCreate va a estar porque este es el que enlaza con la interfaz visual. Activity-main es el archivo XML que le pasa, es el layout del archivo XML. Este no lo podemos borrar nunca, el onCreate. Bueno, definimos los controles visuales, dijimos que vamos a tener cuál hay que borrar, es el método, ahí me preguntan cuál hay que borrar, vuelvo atrás, el método onCreate option menu, nunca el onCreate del activity. onCreate option menu, no estamos trabajando con menú de opciones, ya vamos a ver que en un caso cuando hagamos los menús que aparecen, este lo vamos a usar, pero como no estamos trabajando con menú, si lo dejamos no hay problema. ¿Sí? Fíjense, yo lo voy a dejar, no hay ningún problema también de dejarlo. Entonces, vamos a definir los atributos que tenemos 3 checkbox. Checkbox 1, checkbox 2 y checkbox 3. La clase checkbox la importamos del Android Widget, del paquete Android Widget. Obtenemos la referencia checkbox 1. Son de la clase checkbox y llamo al find view by ID del archivo R, saco el ID del checkbox 1. Exactamente hago lo mismo, yo copio y pego y tenemos la referencia a los ahí tengo la referencia de los 3 checkbox que hacen referencia a los 3 tipos de pistas que puede llevar. Puede llevar una de cada una inclusive. En cambio los radio button, R1 y R2 le voy a llamar. Import radio button de también el paquete Android Widgets. Obtengo la referencia de los radio button. R1 es de tipo radio button y llamo al método find view by ID del archivo R, obtengo el ID y ten en cuenta que los radios se enumeran así, los crea el Eclipse. Radio 0, radio 1. Radio 0, radio 1. Entonces el radio 0 y exactamente lo mismo para obtener referencia del radio 2 que va a ser el radio 1. ¿Sí? Fíjense ahí, radio 1. Punto radio 1. No obtengo en ningún momento la referencia del radio group. Nada más me importa la referencia de los 2 radio buttons. Y bueno, necesito también el TextView para modificar TextView 1 y obtengo la referencia. Previamente importo el TextView 1, TextView y busco el método findViewById del archivo R, accedo al atributo id.TextView1. Bueno, ya hice todo. Esto es mecánico, ni más ni menos. Yo hago la referencia, defino objetos de los que he dispuesto acá visualmente. Y luego obtengo la referencia con el findViewById. Esto es mecánico y siempre lo mismo. Vamos al pedir. Public void pedir. Y en realidad esta parte también es lo mismo, esta parte, porque enlazamos el método que hemos especificado. Pedir es el que hemos, para el botón pedir, hemos definido en la propiedad un clic un método que se va a ejecutar, que se llama pedir.
Y acá está. Tiene que ser público para que lo pueda llamar desde la clase button. No devuelve nada y sí o sí tiene que llegar un objeto de la clase view. No lo estamos usando ese objeto por ahora, pero siempre debe llegar, que es la referencia del objeto que emitió el evento. Porque después vamos a ver que yo puedo enlazar varios botones con este método y después ver qué botón se presionó y hacer algo a partir de eso. Pero acá tenemos enlazado el botón pedir con el único botón que tenemos, que es el pedir. Entonces acá yo tengo que sacar cuánto tiene que pagar. Cuánto tiene que pagar la persona. Básicamente, si el checkbox 1 está chequeado y checked, significa que yo voy a pago, le voy a sumar 200 pesos. Esto, acuérdense, más igual es lo mismo que poner pago igual a pago más 200. If checkbox 2 is checked, bueno, acá a pago le asigno pago más 250. Y finalmente, if checkbox 3 está chequeado, a pago le asigno pago más 300. Es decir, la de anchoa está seleccionada, sumo 300. Y según el tipo de entrega, los R1 is checked, le voy a sumar pago es igual a pago más 50 pesos. Y si el radio 2 está chequeado, a pago le asignaré pago más 20 pesos. Si es pago normal, entrega normal, ya tengo en el acumulador pago cuál es el resultado. El TechView 1, setTech, y voy a decir vamos a poner resultado debe pagar y le vamos a mostrar la variable pago. Bueno, creo que ahí debería estar funcionando. Voy a grabar, selecciono el proyecto y lo ejecuto. Le digo que es una aplicación de Android y lo lanzo. IsCheck hemos estado trabajando. A ver si estoy confundido. Yo entiendo que no. A ver. A ver. Un segundo. En la clase 4 vimos los radio button. Los radio button y cheque que he puesto yo. A ver. No, fíjense, ahí está en el apunte. En el apunte estoy utilizando, sí, también el método isChecked. Y me preguntan si es el método isSelected. No, tiene que ser el método isChecked. Tanto para ambos, sí, se utilizan lo mismo. Tanto para el checkbox como el radio button, el método se llama isChecked. Yo acá en el apunte le puse, fíjense ahí puse igual a true. Esto no es necesario, ¿de acuerdo? Igual a true, porque isChecked ya devuelve true o false. Si devuelve true es igual a true, es como repetitivo. Yo a veces lo pongo porque al principio uno tiene la idea que siempre un if tiene que tener un operador relacional. Pero no es obligatorio. Si ese método ya devuelve un true o un falso, esto estaría perfectamente permitido. O sea, si yo hago esto, ¿qué es lo que estoy haciendo acá con el ejercicio? Básicamente recordar, bueno, el método isChecked es el que debemos usar. No lo voy a... El método isChecked es el método que me verifica. Sí, o sea, el método isChecked es el que tenemos que verificar, que me dice si está chequeado o no el checkbox y los radios también. ¿Sí? Teniendo en cuenta que los radios
Cuando hay un grupo, ese grupo actúa en conjunto. Yo cuando selecciono uno, se deselecciona el otro. En cambio, los checkbox son independientes. Yo puedo seleccionar el que necesito. Entonces yo voy a seleccionar a más de queso y entrega rápida. Debería decir 2.50. Y me dice 2.50. Si le hago entrega normal, sería 2.20. Si quiero una de queso y una de jamón y queso, serían 4.70. Y si quiero queso, jamón y queso y anchoa, serían 7.70. Y con entrega rápida, llegaría a los 800 pesos. ¿Sí? Y si nada más quiero que no me traiga nada, que van a venir y me van a cobrar 50 pesos. A ver, hagamos aún esas validaciones. Vamos a hacer que si no ha seleccionado ningún checkbox, que me diga, no puedo no llevarle nada. Entonces, vamos a hacerle algunas validaciones. La primera validación que le vamos a hacer de que si no cargo en la dirección, que no deje cargar nada. O sea, si yo digo pedir, pero no le estoy diciendo dónde, vamos a hacer que nos muestre un error. ¿Cómo sé lo del...? Vamos en orden. Necesito la referencia de la EditTex. EditTex 1 y importamos la clase EditTex y EditTex 1 es la clase EditTex y con el FindView by ID RID EditTex 1. Yo voy a hacer un if directamente. If EditTex 1, llamo al método getTex al método toString y ese toString me devuelve una string, accedo al atributo al método len. Si es mayor a 0 es que ha cargado algo. A ver si se entiende lo que he puesto ahí. A ver. Voy a correrlo. A ver, el EditTex, a ver si se entiende esto. El EditTex tiene un método getTex que devuelve un objeto de la clase editable. Esa clase editable tiene un método toString que sí llama el toString, me devuelve una string, que es una cadena de caracteres. ¿Sí? Y esa cadena de caracteres, los string en Java tienen un método, si se recuerdan, llamó len. El método len devuelve la cantidad de caracteres. Si me devuelve que tiene 0 caracteres, significa que no ha cargado una dirección. La misma instrucción cheque tendríamos que poner para que se deseleccione el radio button también. Sí, me tengo que fijar ahí del radio button. Tiene que haber un método ahí para deseleccionar el radio button. O sea, siempre va a aparecer uno seleccionado. Yo por código puedo decirle que se seleccione otro. ¿Sí? Pero me tendré que fijar exactamente. Los radio button siempre debe haber uno seleccionado. Nunca pueden estar los dos seleccionado y va a haber uno seleccionado. Y acá con el len, como les digo, de los strings debería, si es verdad, si yo no cargo ningún nombre, probemos de mostrar el TOAS. Acá debería ir por el else. Si yo no cargo ninguna dirección y pedir, debería decir, debe ingresar una dirección. Viene por el else. ¿Por qué? Acuérdense, esto lo he hecho de la forma más larga. No sé cuántos recuerdan de Java. Si lo hago en la forma para sacar el contenido del EditTex, es esto. Ahí lo hago de la forma larga. Y después un string. Yo puedo saber, y en vez de cadena, en realidad le podría llamar ya dirección. Ahí saqué la dirección, el string con la dirección. Y después veo, una vez ahí les queda más
claro, dirección.len devuelve la cantidad de caracteres que tiene ese string. Si es mayor de 0, es que cargo una dirección. ¿Sí? Si yo probemos, ahora cargo una dirección, ahí está en la forma más larga de expresar. Primero saco un tipo de string, después pregunto ese string si tiene datos o no. O sea, si tiene caracteres o no. Entonces, si yo cargo una dirección, colon, ¿sí? Pido esta y se puede pedir. Si yo no cargo dirección, por más que pida pizza, me va a decir, debe ingresar una dirección. ¿Sí? Y acá podemos hacer, cuando pido, si cargo dirección y no cargo pizzas, me dice que tengo que pagar. Vamos a hacer fácilmente esto, lo podemos resolver si el pago, acá pregunta, si pago es menor o igual a 50, significa que si el pago es menor o igual a 50, vamos a mostrar un mensaje que diga debe seleccionar una pizza. Debe seleccionar una pizza. ¿Sí? O sea, si el pago es menor o igual a 50, es que no seleccionó ninguna pizza. Y ahí debería... ahí muestro todo lo del TOAS. El TOAS tiene esta sintaxis. This es la referencia de la activity. Es la ventana donde se va a mostrar ese TOAS, ese mensajito. El segundo parámetro es el mensaje que yo quiero que se muestre. Luego, el tiempo que quiero que dure, que hay dos valores. Cuando yo pongo TOAS, length long y length short. Ahí se va a mostrar un tiempo un poco más largo, un tiempo más corto. Pero si yo no llego hasta ahí, se crea un objeto de clase TOAS. O sea, acá lo hago, se hace esto, TOAS. Ahí crea un objeto de la clase TOAS. Pero no lo muestro hasta ese momento. T1 debería llamar al método show. Eso en forma larga. Crea un objeto de la clase TOAS. ¿Cómo se crea un objeto de la clase TOAS? Llamando al método makeText. MakeText es un método estático de la clase TOAS. Por eso se lo puede llamar a partir del nombre de la clase TOAS. En MakeText pueden relacionar, por ejemplo, random. Random es un método estático de la clase math. Porque ponen math.random. No hace en ningún momento la creación de un objeto de la clase math. Directamente pone el nombre de la clase y el método. Acá lo mismo. TOAS.MakeText devuelve un objeto de la clase TOAS. Y a partir de ese objeto devuelto, llaman el método show. O en la forma más corta, después que uno escribe, pone toas.makeText.show. Esa es la sintaxis. Exactamente. Si uno se come el show, no va a mostrar absolutamente nada. No muestra nada porque se crea un TOAS, pero no se llama el método para que lo muestre. Se lo ha creado, se le ha pasado el mensaje, el tiempo de duración, en qué activity lo debe mostrar, pero no le hemos dicho show, que lo muestre. Bueno, ahí debería estar funcionando. Si yo selecciono, a ver, lo ejecutemos, y si yo no selecciono pizza, ninguna de las tres pizzas debería entrar por el TOAS pidiendo que seleccione pizza. Fíjense, yo no cargo dirección, me va a decir, debe ingresar la dirección. Yo cargo una dirección y digo pedir, debe seleccionar una pizza. Hay distintas formas. Yo podría haber dicho, si los tres checkbox no están seleccionados, muestro el mensaje. Pero a mí se me ocurrió hacerlo preguntando por el acumulador pago. Pero sería otra forma, que si apenas entro acá a pedir, los tres checkbox están en false, no están seleccionados, muestro el mensaje. Pero siempre el algoritmo, cada uno lo hace a su gusto. Bueno, hasta acá este problemita. Vamos al siguiente. Cierro este y vamos al siguiente problema. Voy a cerrar
esto y esto. Y vamos a ver otro control visual más. Vamos a ver uno un poco más complejo. Vamos a ver el spinner, el control spinner. El spinner es una lista desplegable. Es este de acá, el que dice acá, yo lo voy a seleccionar esa pestañita y me va a salir una lista de string, una lista de valores a seleccionar. Y solamente uno de esos se puede seleccionar. Ese es el control spinner. Entonces vamos a crear un proyecto y le voy a llamar prueba spinner. Entonces el control nuevo que vamos a ver es el spinner. File New Android Application Project y lo voy a llamar proyecto spinner. Todo por defecto. Dejamos. Bueno, borramos este y empezamos a disponer. Voy a disponer, dos edit text para cargar valores numéricos, porque voy a hacer las operaciones sumar, restar, multiplicar, dividir según los valores que cargo en los edit text y cuál elemento está seleccionado en el control spinner. El control spinner, les voy diciendo, está acá en la pestaña For Widget. Ahí tenemos el control spinner. Entonces, antes de disponer el spinner, voy a poner los dos edit text. Vamos a, dijimos los edit, todos son edit text esto. Nada más que uno va a elegir el que ya está configurado, si se van a cargar números enteros negativos y positivos, números reales, fechas, horas, textos, un texto de múltiples líneas, si va a ser un mail, si va a ser una clave o una alfanumérica o clave numérica. Este es el genérico de todos, es este que dice plain text. Acá vamos a cargar valores enteros, vamos a considerar, entonces vamos a disponer objetos de la clase editText. Van a ser valores enteros. Dispuse los dos. Si yo quiero que ocupen todo el espacio, acá también puedo hacerlo de otra forma. Hago que te pegue. Ese que dice primer valor y segundo valor, los resolvemos modificando la propiedad hint. Y acá el segundo valor. Ahora vamos a ver el spinner. En realidad acá uno configura bastante. Ya vamos a ver la parte código, lo más importante del spinner. Vamos a For Widgets y disponemos un spinner. Si queremos que ocupe todo, como acá, que ocupe todo el ancho, tenemos que ir al layout parameter, el width. Layout parameter y el width para que tome el match parent, todo el ancho de su pariente. Entonces va a ocupar todo. Si no, va a quedar tan grande como el texto más grande que tenga la spinner. Y seguidamente vamos a poner un botón y el resultado. Dispongamos un botón, vamos a hacerlo en medio, que quede acá, que diga operar. Y el método, importantísimo después, que vamos a llamar acá el onClick, vamos a llamar el método operar. Nos falta vamos a disponer un TextView que diga ahí el resultado. El resultado en la propiedad text. Bueno, ya armamos la interfaz visual. ¿Qué control nuevo tenemos? Acuérdense, el spinner. El spinner. Acá no, en ningún momento pongo sumar, restar, multiplicar, dividir. Lo que va a tener dentro, que van a ser muchos strings eventualmente, no hacemos nada en la interfaz visual. Todo eso se hace por código. ¿De acuerdo? El spinner solamente lo arrastramos, es lo único que configuramos acá en la interfaz visual. Y por código vamos a ver cómo le asociamos un vector con los strings que tiene que mostrar. Hasta acá armé la interfaz visual. Acuérdense tocar los disquetes. Sería acá si toco Save All o el único disquete, hace exactamente lo mismo, porque hay una sola ventana abierta y es la que está activa. Y vamos a nuestra carpeta Source, al Main Activity, y empezamos a, vamos a tener que obtener la referencia de los dos edit text. Importamos la clase edit text. Vamos a tener la referencia del spinner.
Lo voy a llamar el objeto spinner1. Y vamos a tener que tener la referencia del TextView. Importamos la clase TextView. Lo que ya conocemos, vamos a hacer todos. Edit Text1, dijimos edit text y llamo al método findViewById r.id edit text1. Exactamente para el edit text2, para el spinner 1 de la clase spinner y llamo al findViewById r.id.spinner. Ya tengo la referencia de la spinner, me falta el TextView1, que es la clase edit TextView. Llamo al findViewById rid.TextView1. Bueno, ahí obtuve la referencia de todo. Pero tenemos en cuenta, si yo lo ejecutara, no va a tener nada. Probemos, ahí no va a tener nada el TextView. Perdón, el spinner. Sí, la idea, fíjense, es para que vean que lo voy a ejecutar y el spinner no tiene que tener nada, porque en un momento hemos asociado qué datos debe mostrar el spinner. No debería mostrar nada. Fíjense que no muestra, por supuesto, nada, porque en un momento hemos indicado qué string debe mostrar el spinner. Entonces, ahora vemos los pasos para indicar qué va a mostrar el spinner. Voy a definir un atributo que es un vector de string. ¿Se acuerdan los vectores en Java? Ponemos el tipo de dato, que es el vector, que es de tipo string. Corchetas abierto, cerrado. Le voy a llamar operaciones al nombre del vector. Y al vector lo voy a inicializar inmediatamente con los valores, que va a decir sumar, restar, multiplicar y dividir. Esos van a ser los textos que de algún momento ya se lo vamos a pasar al spinner. Pero ahí nada más no hay nada visual, he definido un vector. ¿Por qué un vector? Por los corchetes abiertos cerrados. El nombre del vector se llama operaciones e inmediatamente lo he inicializado. Esto cómo lo hacían ustedes, a ver, lo voy a poner como comentario y ya vuelvo a ver si se entiende. Ustedes hacían esto anteriormente. Definían un vector. Después lo creaban al vector. Operaciones igual a new string de 4 elementos. Y luego iban cargando cada elemento. Operaciones subíndice 0 igual a sumar. Operaciones subíndice 1 restar. Y así sucesivamente. Fíjense todos los pasos que he dado. Declarado el vector. Creado el vector y luego carga cada componente. ¿Sí? Esta no es la más conveniente, pero se las recuerdo cómo la hacían ustedes. Lo más conveniente, si yo sé que voy a crear de 4 elementos con los datos específicos esta es la sintaxis para crear un vector. Acá no hay que indicar el new, porque automáticamente hace el new Java, crea un vector de 4 elementos y los almacena con estos valores a cada componente. La componente 0 con esto, componente 1, 2 y 3. Bueno, una vez que tengo creado el vector, ahora viene la parte del spinner. Tengo que, hay una clase intermedia, pues yo no le puedo pasar al spinner ese vector de tipo string. Tengo que crear una clase llamada array, pero tengo que crear un objeto de la clase ArrayAdapter. ArrayAdapter, que es otra clase, indicarle que va a ser de tipo string el ArrayAdapter y lo voy a llamar adaptador1. Lo creo este objeto. Bueno, la clase ArrayAdapter hay que importarla. Import ArrayAdapter. Ahí la agrego, que está también en paquete Android Widget. No es nada visual esta en realidad. Yo creo new ArrayAdapter string y el constructor de esta clase tiene que pasarle this, que es la referencia de este activity. Después un layout que está en la clase Android
r.layout.simple_spinner_item, coma, y recién ahora se le pasa el vector operaciones. A ver, lo voy a agrandar para que... Bueno, a ver. Yo tengo el vector operaciones. Yo este dato se lo voy a pasar como tercer parámetro al constructor de la clase ArrayAdapter, porque acá yo hago new ArrayAdapter. Estoy creando un objeto de clase ArrayAdapter. Aparece un concepto nuevo de lo que se llama, que son clases parametrizadas. Yo acá le voy a decir que a esta clase ArrayAdapter creo un objeto internamente que van a ser de tipo string, lo que se le va a estar pasando. Este vector es de tipo string. Y esa es la sintaxis para crear un ArrayAdapter e indicarle de tipo string. This, y esta es una constante. Esta de acá, si yo fuera al código fuente, yo presiono la tecla control y vengo acá al layout a R, yo puedo abrir este archivo. Y acá está Android R y por acá voy a encontrar la constante. A ver si no es ahí. Es... Acá está. En la clase Android R Layout voy a encontrar la constante simple spinner item, que es un entero. Final significa que una constante, no se puede cambiar el valor. Estático y público. Como es público, yo lo puedo acceder desde fuera, desde el main activity. Este ya viene, o sea, cuando uno quiere crear un spinner, sí o sí le va a pasar esta constante. Y lo que me falta después de crear el ArrayAdapter es llamar spinner1.setAdapter y pasarle este objeto que acabo de crear, adaptador 1. Esta es la complejidad que estamos viendo con los spinner. El spinner tengo que obtener referencia igual que los otros, pero para llenarlo ya es más difícil, porque tengo que crear un ArrayAdapter, el nombre que quiero, y después llamar al setAdapter del spinner y pasarle ese objeto, adaptador 1 que le llame. Si no hacemos esto, no voy a poder mostrar esos strings. Toda esta complejidad es porque los spinners pueden ser mucho más complejos que una lista de strings. Yo podría tener un spinner que aparezcan, por ejemplo, una lista de banderas adentro, una lista de imágenes. Entonces, por eso el ArrayAdapter es mucho más complejo en sí mismo para otras situaciones, para, digamos, controles que muestren en cada ítem del spinner varios datos, por ejemplo. Acá manejamos string, pero pueden ser estructuras más complejas. Por eso está en la clase ArrayAdapter y vamos a ver luego, en otro momento, vamos a ver hacer estructuras más complejas con los ArrayAdapter. Ahora debería, bueno, ya, ahora sí ya aparece, no funciona, pero sí funciona la parte visual. Fíjense que el ArrayAdapter ya, perdón, el spinner, gracias al ArrayAdapter que hemos creado y se lo asociamos al spinner, ya nos muestra la lista de string. Fíjense, los string son estos de acá, pero en realidad nosotros los pasamos como parámetro, al último parámetro, cuando creamos un ArrayAdapter. Y después al spinner llamamos al método setAdapter y le pasamos ese objeto que creamos previamente. Acá es importante el orden. Creo el ArrayAdapter y se lo paso como parámetro. Entonces el spinner, ya al acceder a ese objeto adaptador 1, puede buscar los strings a mostrar. Esa es la complejidad que tenemos que trabajar con los spinners. Y ahora sí, ya habiendo visto el spinner, que era la parte más importante, vamos a ver cómo sacamos el dato del control del string seleccionado. O sea, yo cuando diga acá que tengo el texto sumar, cuando presiono operar, yo tengo que preguntar al spinner qué elemento está seleccionado y a partir de eso hacer la operación respectiva. Entonces, pasemos al evento click. Voy a cerrar la clase R y R layout. Hemos dicho cuando el botón operar se presione, se va a disparar el método operar. Vamos al método operar. El método operar,
¿qué tenemos que hacer? Sacar, bueno, ya vemos cómo sacar, vamos a convertir entero lo que tiene, voy a guardar en B1 lo del editTeX1, convertido a entero. ¿Se acuerdan? Hay una clase integer que tiene un método parseInt que le paso el editTeX1 getTeX.toString. Ahí tengo guardado en la variable entera B1 lo que tiene el editTeX1. El editTeX1.getTeX.toString. Acuérdense, acá lo he hecho en la forma larga. Si ustedes quieren, en la forma corta, digo. Si quieren ustedes hacer la forma larga, string valor 1. Ahí saco el string y convierto el valor 1 a entero. Valor 1, o le llamemos S1. Es un string lo que he sacado. Y ahora en B1 tengo el valor ya entero. Exactamente lo mismo hago para sacar en un string. Saco lo que tiene el editTeX2. Bueno, ahí tengo en B1 y B2 los valores enteros cargados por teclado. Y pasamos a ver si tenemos que sumar, restar o multiplicar. ¿Cuál opción está seleccionado el spinner? Spinner 1 getSelectedItem.toString. Ese me devuelve el string seleccionado. Eso me devuelve el string seleccionado del spinner. Y ahora por medio de if iré analizando. ¿Qué cadenas podría tener? Son sumar, restar, multiplicar, dividir. If opción punto equal. Si dice sumar, el que está seleccionado, ¿qué hago? In suma B1 más B2 y en TextView1 setText digo la suma es y le concateno suma. Exactamente lo mismo para sumar, restar, voy a llamar resta, bueno, ahí debería estar funcionando si no me he equivocado, copiar y pegar. Probemos si es verdad. Sí. Bueno, ahí vamos a cargar un 5, un 2. Si digo sumar, la suma es 7. Si pido restar, la resta es 3. Si pido multiplicar, debería ser 10. Y finalmente, si pido dividir, me tendría que dar 5 dividido 2. ¿Cuánto da? 2, la parte entera. Si lo quiero como que diga 2,5, ¿qué hago acá? Como B1 dividido B2 son enteros, le tengo que forzar que los convierta a float la división. Y la guardaría en una variable tipo float. Con un poco de suerte, ahí debería estar haciendo la división y obtener un valor de tipo float. A ver, acá, bueno, cargamos los mismos valores, 5 y 2. Si yo pido dividir,
5 dividido 2 es 2.5. ¿Sí? Esto es importante. B1 dividido 2, como B1 y B2 son variables de tipo entera, la división 2 enteros, el resultado es un entero, me da la parte entera de esa división. Pero yo lo puedo obligar que esa división sea de floats con lo que se llama el operador cast en Java y en otros lenguajes como C también. Se le antecede entre paréntesis al tipo de dato que quiero que se haga esa división, a tipo dato float. Y ahí tenemos la solución a este problema. A ver, hacemos un repaso a ver del spinner, para que quede claro. El spinner, que es el control nuevo que estamos viendo acá, fíjense que lo tenemos en la pestaña For Widgets. Yo lo que cambio para que ocupe todo el espacio, acuérdense que es la propiedad layout parameter, el width. Layout parameter, el width, yo lo cambio por match parent. Hay tres valores, pero hay uno que podemos decir que no existe, ese fill parent, porque es lo mismo que el match parent. El fill parent está deprecated, digamos que no se lo debe usar. Hay que usar el match parent para que ocupe todo el ancho del pariente, que se haga lo más ancho posible. O grab content, que es el otro que ocupe nada más lo que necesita según el texto de adentro. Fíjense, lo voy a cambiar por grab content y lo voy a ejecutar ahora. Por defecto está en grab content cuando uno arrastra un spinner. Y la diferencia es que cuando aparezca, fíjense que no va a ocupar todo el ancho de la pantalla, sino va a ocupar el ancho máximo que necesita según los tamaños de string que tiene que mostrar. Fíjense, acá cuando aparezca, no ocupa todo el ancho, ocupa el tamaño máximo del multiplicar, que sería el texto más largo. Pero es algo visual nada más, el width. El width, ¿sí? Match parent o... Bueno, ahí está el del otro control, en realidad el que estamos viendo. O sea, si yo tengo seleccionado esto, acuérdense que el width es wrap content, o sea que se achique lo máximo de tal forma que nada más entre su contenido. Se achica lo máximo a el tamaño del texto más largo. O sea, por eso llega hasta acá. Y si ponemos fill parent, match parent, toma todo el ancho de su pariente, que es el relative layout en este caso. A ver, sigamos en lo que está explicando. Entonces, yo lo voy a dejar para que normalmente se usa muchas veces que ocupa todo el ancho, el width, match parent lo dejamos. Bueno, dispusimos el spinner. Después, obtener referencia a un spinner es igual que los edit text, text view, es lo mismo. Pero no tenemos cargado la información que tiene que mostrar el spinner. Y eso ya es muy distinto a los otros controles. ¿Cómo voy a cargar datos a un spinner? ¿Sí? Yo tengo que crear un objeto de la clase ArrayAdapter. Por ahora estamos viendo pasarles vectores de tipo string. Y acá como tercer parámetro sería el vector de tipo string. Yo podría haberle pasado inclusive, haber hecho algo así. Haberlo creado acá mismo y pasarle... no lo permite. Entonces, no me dan caso. Sí o sí va a haber que definirlo. Lo podría definir como variable local en realidad, porque no lo estoy usando en el otro. Lo podría haber definido acá. Esto es lo que... Una variable local no hay problema porque yo lo estoy utilizando nada más pasárselo acá como parámetro. ¿Sí? Y acá no lo utilizo ese vector. Así que definirlo arriba, en este caso no tenía problema. Pero como será que después muchos problemas sí lo vamos a estar utilizando, por eso se me ocurrió definirlo acá arriba. O sea, pero en este problema en particular no hace falta definirlo como una variable, un atributo de la clase, sino como una variable local se podría hacer. Sí o sí hay que crear un ArrayAdapter si queremos trabajar un spinner. Creamos un ArrayAdapter y luego al spinner se lo pasamos mediante el método setAdapter. Y ese objeto de clase adaptador, el fundamental es el parámetro el tercero, que es el vector con los strings que va a tener que mostrar. ¿Sí? Ahí, tengan en cuenta, ahí como variable local no va a haber ningún cambio.
Bueno, ahí está. Entonces, los pasos que hay que hacer para trabajar con los spinners. Escucho alguna duda ahí por el chat. A ver, leo ahí por el chat a ver qué dudas se están presentando o qué consultas se les ocurre. Por ahí no hay ninguna duda. Más o menos entendido lo que hemos visto hoy. Hoy hemos visto los checkbox, hemos repasado los radio group con los radio button, que es lo que vimos el otro día, y hemos presentado los spinners para ver cómo crearlo visualmente, cómo poblar los elementos que va a tener el spinner y cómo sacar el valor que está seleccionado. ¿Sí? Esos han sido los conceptos que deberían hoy quedar un poco firmes, ¿cierto? Ya trabajé con los checkbox, radio button, spinner. Vamos a trabajar mañana con los list view. Los list view es interesante, también tiene cierta complejidad porque se parecen a los spinners, pero tienen la característica que normalmente utilizan toda la pantalla o parte de la pantalla que uno puede hacer desplegar y con el dedo ir pasando por una lista de datos. El más clásico sería, supongamos, yo tengo una lista de teléfonos. Entonces, yo voy a ir desplazando esa lista de teléfonos y seleccionaré el que quiero y haré una acción con el que necesite. Bueno, el Array Adapter mañana mismo vamos a estar utilizándolo para crear los list view. Y después vamos a hacer unos list view sencillos de tipo string inicialmente. Y después vamos a hacer list view con estructuras más complejas, en las cuales vamos a ver la ventaja que tienen los Array Adapter. No se los ha creado porque si los spinners o los list view que vamos a ver nada más mostrar en listas de string, no se hubiese creado esa clase de Array Adapter y se le hubiese pasado directamente al spinner el vector de string. Se le puede pasar clases mucho más complejas a los spinners y a los list view que vamos a ver mañana. ¿Sí? Y ahí le vamos a ver, digamos, las ventajas que tiene esta clase. Es una clase intermedia que hace entre nexo entre la estructura de datos, que en este caso que es el vector de tipo string, y el spinner propiamente dicho que lo muestra. ¿Sí? Por eso es Array Adapter, es un adaptador del array de datos que uno tiene. El array de string lo adapta para que el spinner lo pueda procesar. Pero ese array, como digo, no va a ser un array de string siempre. Va a ser un array, ya vamos a ver que van a ser bastante más complejos en algunas situaciones. Puede haber spinner, como digo, con imágenes y que en cada elemento sea bastante más complejo. ¿Sí? Ya les voy a... Mañana vamos a hacer con los list view, digamos que es similar y vamos a ver cómo mostrarlo. O sea, es bastante más complejo. Hay que crear otras clases, otro layout. O sea, es bastante más complejo esa... No es como poner una imagen tan sencillo como veíamos el image button. No, es mucho más complejo, digamos, el manejar imágenes dentro de listas, los list view o spinner. ¿Sí? Mañana vamos a ver esa parte con los list view. Primero en forma sencilla con los string y después algún problema más complejo. ¿Alguna otra consultita? Con el apunte, ¿cómo van? Con el apunte han estado viendo... En realidad hemos estado acá en las clases, ya hemos barrido bastante, digamos, el apunte. Yo he ido viendo todo lo que hace falta el apunte y lo he ido incorporando acá en los ejercicios. ¿Sí? O sea, uno tiene que hasta ahora, básicamente, es poder manejar... crear la interfaz visual, no me preocupa que sea bonita, saber que existen los linear layout, relative layout, table layout, vimos el, ¿cómo se llamaba? También vimos para hacer scroll, vimos el scroll view, ¿se acuerdan? Para crear interfaces que yo pueda desplazar con el dedo, digamos que ocupan más de toda la pantalla. Estamos el número de clase es
hemos llegado estamos con la clase 5 ahora, pero siempre vamos retornando a clases anteriores, cosas que hemos ido dejando. Por ejemplo, la clase 5 nada más hemos incorporado la spinner, y mínimo hoy hemos puesto lo de la spinner. Falta el list view ahí en esta otra clase, pero en las clases anteriores he ido dejando ciertos bocadillos que los vamos a ir retomando a medida que vamos avanzando. ¿Sí? Pero fundamentalmente va a ser práctico, o sea, es manejar cada uno de los controles y resolver problemas. Puede haber por algunas cosas ahí puntuales que hemos dejado en las clases anteriores, pero lo principal, si salen todos estos ejercicios que hemos ido haciendo en los videos y se van entendiendo, vamos bien. Yo ya ahora esta semana también les voy a subir algunos otros ejercicios para que practiquen. ¿Sí? Más allá de lo que pueden estar ahí en el apunte, algunos otros para que practiquen a partir de mañana, digamos, tengan esta semana para practicar. No sé si el campus se arregló, yo siempre les voy mandando, a ver, del campus, no sé si se ha arreglado, a ver, no es ya de 3, parece que ahí ha vuelto a vivir el campus. Bueno, de todos modos, yo ahora ya entre un ratito ahí nomás les enlazo este video que está ahí en Twitch y me voy a encargar, lo voy a descargar también y después lo voy a tener ahí para subirlo en algún momento a YouTube para que no se pierda. Sí, yo sé eso que dura 2 semanas Twitch, pero yo lo estoy descargando los videos, los tengo, los de la semana pasada los tengo, no los he subido porque he estado subiendo de otras materias, son bastante grandes por ahí los archivos, con otra materia estoy dando 2 horas y media, son como 2 gigas. Así que por ahí lleva su tiempo por ahí subirlos, pero ya los tengo recuperados, no se van a perder. O sea, después de las semanas yo ya los voy a poder subir porque los estoy descargando. Dejamos hasta mañana y seguimos mañana trabajando con el control list view de la clase 5. ¿Sí? Y mañana mismo voy a hacer un par más de ejercicios para que tengan para trabajar. ¿Sí? Porque había traído, bueno, estos 3 conceptos que quería trabajar, ¿cierto? Con los spinners, los checkbox y los radio button. Creo que si queda más o menos claro eso, cerramos y seguimos mañana. Así se van, tienen la otra materia ahora, ¿cierto? Entre un rato tienen, si está funcionando, deberían tener la otra materia ahí del mismo campus, creo yo. ¿Qué materia tienen en la próxima hora? ¿Cuál materia tienen? Sistemas operativos. Ajá, y se la dan por el campus. Le dan por el campus así media hablada. Hacen por... El profe se comunica ahí por Big Bluetooth y digamos es la parte hablada y le mandan el contenido de los archivos. ¿Cómo hacen más o menos la mecánica? Es similar, pero todo por el campus hacen eso. Bueno, entonces seguimos mañana. ¿Sí? Yo voy a subir el enlace y la clase para mañana, pero si no llegara a estar el enlace, hay problemas con el campus, acuérdense que va a ser en el horario de clase siempre acá por el canal de Twitch. Nos encontramos siempre acá por el canal de Twitch. ¿Sí? Y mándenme mensajes ya sea por el campus o al mail mío. Tengan en cuenta, me pueden enviar mensajes a me mandan mensajes directamente al mail, a veces es más fácil si tienen que adjuntar archivos, por el campus no se puede, tienen que copiar y pegar el código fuente, es más fácil por mail, que me lo manden.
Bueno, entonces será hasta mañana entonces. Nos vemos mañana entonces. Cierro la transmisión para que quede ya todo grabado y nos vemos mañana.